Dios le bendiga. Amén. Antes de entrar, permítame, aunque no acostumbro, pero estoy en esa etapa de vida que quizá debo hacer. Soy nacido y criado en el Evangelio. Mis padres se nacieron y se criaron en el Evangelio. Amén. Soy producto de unos abuelos que conocieron al Señor y que transmitieron el mensaje a sus hijos y a sus nietos. Soy natural de San Sebastián del Pepino. Me crié en un residencial en la ciudad de Nueva York. Llegué nuevamente donde mi pueblo, donde mi padre levantó una iglesia que todavía existe. Llegué a la universidad y allí conocí la confraternidad universitaria de Avivamiento, donde Dios me permitió ser su presidente y su líder, y al graduarme, luego su consejero, porque trabajaba en la misma universidad. Siendo decano asociado de estudiantes de la institución Sistema Ana G. Méndez, el día que me nombró el rector, algo sucedió en mi vida que no me sentí contento ni satisfecho a los 26 años de haber llegado a esa posición. Y ahí Dios comienza a tratar conmigo y me llama al santo ministerio. Comencé en el pueblo de Naranjito. De allí Dios me movió a la iglesia central de Bayamón, luego a Sierra Linda y finalmente a la iglesia metropolitana que ayudé a fundar originalmente. Mi esposa durante todo ese tiempo fue profesora en el recinto de ciencias médicas en el Colegio de Farmacia, donde tuvo 40 años enseñando, y Dios nos dio 2 hijos que son profesionales y le sirven al Señor. Amén. Para mí es lo que más vale, ¿verdad? De todo eso. La generación de mis abuelos hemos seguido con mis hijos y ahora trato con mis nietos. Mi esposa se excusa en esta mañana porque le dio una infección en la pierna por un tratamiento y no pudo llegar aquí. Dios ha sido bueno todo el tiempo conmigo y no puedo quejarme. En la carta del apóstol San Pablo, en el capítulo 5, 15, los versos 3 al 4 y 13 al 14 leen de la siguiente manera: a la gloria del Trino Dios, en la Nueva Versión Internacional. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada. Eso me llega el alma, ¿sabe? En esta versión. Aleluya. La manera que lo dice, no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Dios bueno, en tu nombre
enviamos tu palabra, confiando que sea edificación en nuestras vidas. Amén. Dios ha sido tan bueno que algo que no mencioné, que además de estudiar, y no lo hago para vanagloria, lo que estoy tratando es testificar, para que vean cómo Dios ha estado en mi familia y en mi persona a través de tantos años. Pude estudiar 2 maestrías y un doctorado, y lo hice todo con becas, porque vengo de una familia sumamente pobre, del barrio Calabaza de San Sebastián. Mi esposa estudió con beca y mis hijos estudiaron con beca. Si Dios no es bueno, hasta ahí yo llego, hermano. Esto ha sido, Dios ha sido bueno. Y luego nos permitió estudiar con el Instituto Haggai a nivel internacional en Hawái y dar clases en esa institución en Hawái y en Singapur. Así que Dios nos ha permitido viajar, conocer diversas culturas, llegar hasta la China y observar muchas cosas, porque me parece que es importante que nos conozcamos y que valoremos lo que nosotros hemos recibido en fe. El fundamento de la resurrección. El domingo de resurrección, como tanto se ha resaltado desde este púlpito en esta mañana, es el día cuando la iglesia celebramos la victoria más grande del cristianismo. La resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hay 3 fechas desde mi perspectiva, importantísimo en el desarrollo en la vida de la iglesia. Número 1, la Navidad, que se celebra la actividad de Jesús. Y en el orden cronológico, segundo, la resurrección, porque celebra la vida misma y la celebración, el poder sobre la muerte. Y en tercer lugar, Pentecostés, porque es el día del derramamiento del Espíritu Santo, pero me gusta resaltar que es el día del cumpleaños de la iglesia, porque la iglesia nace en Pentecostés. Unas preguntas que con frecuencia muchos se hacen son las siguientes. Piensen, ¿por qué fue necesaria la resurrección de Cristo? Es que no se cumplió el plan de redención con la muerte de Cristo en el Calvario. No fue con eso suficiente, propiamente. Si Cristo entregó todo, consumado es en la cruz. Iglesia amada, el cristianismo es el único movimiento en el mundo. Escuchen bien, en una época de tantas religiones y de tanta diversidad, es el único movimiento religioso que reclama ser verdadera, en base no a la muerte, a Kamasai, sino en base a la resurrección de su líder y fundador. Como dijera el pastor el viernes pasado, Buda no resucitó. Yo estuve en China y había un individuo que me miraba, porque allá no hay muchos gorditos, ¿sabes? Y entonces se me acercaba y de momento vi que como que quería tocarme aquí, y lo hice porque si fuera hombre le voy a dar una pescosa, ¿sabes? Y lo hice y así, y de momento yo dije, Buda, Buda, y se puso, porque para ellos es señal de prosperidad, ¿ok? Una contradicción, una gente que no viene a otra gente con pobreza. Allí yo andaba, Perú, y yo era una figura allí, ¿sabes?
Alábalo si puedes. La iglesia hay que aprender a reírse, ¿sabe? Hay que aprender a gozarse en todo el sentido de la palabra. Iglesia, ninguna otra filosofía o movimiento religioso tiene esta pretensión de decir que su líder ha resucitado entre los muertos. Piense un poco sobre eso. Nadie se ha atrevido a decir eso. Nadie se ha atrevido a proclamar eso. Por lo tanto, muchos otros religiosos se mofan de nosotros porque hemos creído que un hombre, mira, hasta dicen que no murió nada y llegó a la India. ¿Ustedes saben que hay una filosofía de esa? Hay un libro sobre ese tema. Jesús se fue a la India a levantarla y se casó con tú sabes quién, ¿sabes? Y allá tuvo hijos. Si ven las películas de Tom Hanks, y ven las películas estas de, se me olvida el nombre, de lo que pasa en Roma, todo tiene que ver con un sucesor de Cristo en la carne. Ángel y demonio, y hay otro más, el que vino primero. Si leen la historia, porque son historias interesantes, pero viene de ese pensamiento del oriente. Por ello deseamos en esta mañana analizar y ver por qué es tan fundamental para la fe cristiana la resurrección del Maestro y cómo eso influye para nosotros poder vivir vidas resucitadas. Oigan bien, a mí me molesta algo de la iglesia. Toda la vida he estado ahí. Llevo 47 años predicando. Y hay mucha gente, lo que ven es que desean hasta morirse para poder comenzar a experimentar la gloria de Dios y la gloria del Señor. Eso es una ignorancia. Y me voy a atrever a decirlo. Porque desde el momento que uno conoce a Jesucristo, comienza a disfrutar de la vida abundante, de la vida eterna, de la gloria de Dios. Por eso yo no tengo apuro para morirme, porque estoy disfrutando la vida en Cristo. Por eso, hermano, gózase en el Señor. Por eso, iglesia, hay que disfrutar la vida. Ese soplo de Dios, ese rey. Yo me estoy desviando aquí, pero tengo que decir esto. Hay que vivir vidas resucitadas. Dicho de una forma más evangélica, vidas victoriosas. No es cuestión de cantarlo, es cuestión de vivirlo. Porque cuando usted lo vive, los que están a su alrededor comienzan a mirar. Yo era pastor en la iglesia central de Bayamón, y una ejecutiva del gobierno llega a la iglesia, pasa al frente al llamado, se convierte y comienza a tomar clase de bautismo. Y yo le hice la siguiente pregunta: hermana, ¿cómo usted llegó a esta iglesia? Y me contó una historia que no he podido olvidarlo y que se lo voy a compartir, aunque me coja tiempo esto. Hay alguien en su iglesia, en esta iglesia, que cuando yo llegué a esa oficina de dirigirlo, la encontré sentada y observé algo distinto en ella. Y pasaban los días y pasaban las semanas y yo observaba a esa señora y me picó la curiosidad y le dije: señora tal, ¿usted es religiosa? Le digo: sí, yo soy religiosa, soy cristiana. Oh, pero esta hermana no dijo más nada. Pasaron los días y las semanas, esto me lo contó ella, y siguió mirando a la señora, observándola, y en una segunda ocasión le dice: ¿y a qué iglesia usted va?
y le dijo, la iglesia central de los discípulos de Cristo en Bayamón. No la invitó, ni me dio dónde estaba, nada. La señora, la jefa, se fue y regresó porque ya no podía más con esta señora. La miraba su subalterna. Le dije, ¿dónde es esa iglesia? Y finalmente le dijo dónde era, pero no la invitó. Oye, esto es serio. ¿Te puedo decir nombre? No descansen el Señor. María Josefa. Y llegó a la iglesia. Ahora ustedes dirán, ay, qué señora, qué hermana, que no haya invitado, que no haya aprovechado. Ustedes me van a perdonar esto. Esa es una gran mujer de Dios. Una mujer que no habla mucho, siempre está detrás con las finanzas, los números, bregando, ayudando a la iglesia. No es de estas personas que hablan, pero habla más por su vida y con su vida que con su boca. Sí, Señor. Y hay demasiados cristianos evangélicos que hablan tanto por la boca, pero la vida no se ve. Y lo más importante para nosotros y para nuestros familiares y vecinos es que puedan ver que hay una diferencia, que allí se respira el aroma del Espíritu Santo, el aroma de la presencia de Dios. Y aplausos si van a aplaudirlo. Pero al Señor. Lo primero que deseamos resaltar en esa temática de los fundamentos de la resurrección es que si Cristo no hubiese resucitado, hubiera significado que Él era igual a cualquier otro hombre. Otro más que se murió. Acuérdense que había 3 en el Calvario y Cristo murió de la misma manera que murieron ellos. Lo único que Él fue que entregó su vida. Si Él no hubiese resucitado, significaría que Él sería igual a cualquier otro hombre, sin ninguna autoridad especial que lo diferenciara de los demás buenos y grandes hombres religiosos de la historia. Yo fui a Chicago hace muchos años atrás y un pastor de una iglesia Pacto, la iglesia del Pacto evangélico, así es, colombiano, amigo de muchos años, me llevó a un templo muy hermoso. Aquí hay es un lugar turístico en Chicago. Es una cosa hermosa, las flores todo alrededor y este edificio imponente. Y tú caminas y entras y de momento ves alrededor de las paredes grandes hombres religiosos de la historia. Y para ellos todos son buenos y todos son grandes. Y Jesús es uno de ellos. La diferencia es que no lo tienen como el único Rey y Señor. Es un gran hombre. Está en la religión Bahá'í. Me preocupa que en esta época de transformación cultural, social y política y económica, la gente esté desviando su mirada y su enfoque y no pueden ver al Cristo resucitado, porque estamos en una época, en una sociedad que se llama cristiana. Usted va a la cárcel, donde yo fui capellán muchos años atrás, y a cualquier preso, cualquiera, por lo menos el 99%, te dicen que son cristianos. Usted va a los hogares de rehabilitación y
preguntas cuántos han sido o tienen contacto con la iglesia evangélica o se han criado en la iglesia, y un 85% levantan la mano. Tengo la estadística. ¿Por qué? Porque han entrado por las puertas, han cantado con nosotros, pero no han experimentado verdaderamente al Cristo resucitado. Y para ellos la fe cristiana se convierte en una tradición más. Esto fue lo que me enseñó papá y mamá, o esto fue lo que me enseñaron mis abuelos, y todo lo que yo dije al principio es bueno, pero tuvo que llegar el momento que yo tuve que abrirme, derramar mi alma y mi corazón y aceptar a Cristo como mi Salvador a la edad de 14 años. Amén. Por cierto, el día de mi jubilación, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando veo entrar al predicador, el que me predicó el día que yo me convertí. Oh, yo soy privilegiado de Dios. Cuando yo lo vi entrar por la puerta, me quedé así. Y lo abracé llorando. Va a celebrar su 50 aniversario pastoral. Es viejito, pero esa gente que, tú sabes, que siguen y siguen y no paran. No hubiese dejado de ser un gran hombre, Jesús, o un gran profeta, un buen hombre de piedad, pero sería visto hoy solo como un místico o curandero. Si Cristo no hubiese resucitado, sería aún recordado por diversos movimientos religiosos, pero sería recordado en menor escala, como un igual a otros grandes líderes religiosos de la humanidad. Hablaba hace tiempo atrás con un abogado que dirige un departamento de justicia, hijo de un hermano de la iglesia, de una familia de la iglesia, y él no creía ya en Jesús de esa manera. Él creía que Jesús era un hombre bueno como todos los demás líderes de la humanidad. Pero vuelvo a decirle a ustedes, hay una diferencia. La Biblia nos comparte en dos porciones distintas, enseñanza de relevancia para este día y acontecimiento. Después de uno de sus discursos, los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Es el profeta más antipático que yo tengo en la Biblia. Y te lo puedo explicar en una predicación. A ver. Sin embargo, Jesús lo utiliza como un ejemplo en esta versión. Señal del profeta Jonás en el vientre del gran pez. 3 días y 3 noches, por eso que lo enfatiza. Y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Santo. Según el Evangelio de Juan, cuando Cristo expulsó del templo a los mercaderes, los judíos se le acercaron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No que se levantó, lo levantaré. Ay, santo, qué atrevido. Lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y le creyeron a las Escrituras y a la palabra que Jesús había dicho. En
Otra palabra. Después de 3 años y medio con el maestro. Y verlo morir con Juan. No lo vieron, como yo dije el viernes. Juan fue el único que se quedó allí. Los demás huyeron. ¿Ah? Se acabó todo. Pero cuando Cristo resucitó, cambió la perspectiva aún de los que serían luego los apóstoles. Santo, Señor. Cambió la visión de la iglesia naciente. Algo distinto había acontecido que merecía alabanza, adoración al Rey de Reyes. El apóstol San Pablo vio en la resurrección una confirmación de su deidad, de su divinidad, de su preexistencia. Pablo escribe desde una perspectiva muy interesante, ya que testifica en 1 Corintios 15, refiriéndose a la resurrección, que Jesús se apareció a Cefas, a los 12, a 500 hermanos a la misma vez, a Jacobo y a todos los apóstoles. Y finalmente en el verso 9 o 8, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Usted sabe, yo he sido un pastor pro misiones toda mi vida. Creo en la obra misionera y lamento que las iglesias estén dormidas en ese aspecto. Pero no voy a hablar de eso. Lo siento así con todo mi corazón. Yo creo que Dios nos ha llamado a llevar este evangelio a todos los rincones de la tierra. Y el año pasado, antepasado, estuve en Marruecos, un país musulmán. Y he leído de la conversión de musulmanes. Y yo tuve un ex musulmán en mi iglesia. Dios. Y me encontré, como he encontrado un fenómeno, oiga esto que está bien, para Dios llamar a musulmanes se le está apareciendo en sueños. Yo, hello. Yo vi al Señor, tú eres de verdad, tú eres el Cristo que dice. Y han entregado su vida porque saben que les puede costar la cabeza. Pero vieron al maestro. ¿Ve usted al maestro en la adoración? ¿Ve usted al maestro en la casa de Dios? ¿O está pendiente cómo viste aquel y cómo camina aquel otro? Entrar por su puerta con acción de gracias. Ay, santo Dios. A Pablo no le contaron para él desarrollar una teología sistemática sobre la resurrección, que es lo que hace, y la persona de Jesucristo. Pablo vio personalmente a ese Cristo resucitado en camino a Damasco. Por eso el apóstol afirma en Romanos 1:8 que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Así que la resurrección nos confirma la naturaleza divina del Señor. Y ello nos lleva a nuestro segundo punto. La resurrección, desde mi perspectiva, es la confirmación que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Según la carta a los Hebreos, capítulo 10 y el verso número 9, Cristo se ofreció voluntariamente para morir por los hombres, como parte del plan de Dios para redimir a la humanidad, diciendo: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Esto se vio claramente en el huerto de Getsemaní. A usted le puede chocar este comentario, por toda la vida lo he dicho. Para mí el momento más emotivo no es el Calvario. Para mí. Es el huerto de Getsemaní. Señor. Yo he ido al huerto en 3 ocasiones. No hay nada de otra cosa.
flores, arbolitos, lugares para meditar. Pero lo señalo porque la Biblia dice que Jesús quería orar porque sabía que la hora venía. Y llegó un momento que me dice la Escritura, que luego lo pude entender a través de una explicación científica, y yo no sé explicar porque no soy científica, mi esposa puede. Y fue que dice que derramó, ¿cómo que dice? Lágrimas de sangre. Wow. Yo quiero que usted tenga esa imagen aquí. Lágrimas de sangre. La lucha que había en ese hombre era terrible. Sí, Señor. Se enfrenta, oiga, porque hay gente que cree todavía que Cristo vino a la cruz diciendo: firme y adelante, pues de la fe. Ay, dejen eso. No seamos ignorantes, ingenuos. No. Cristo tuvo que decir: pasa de mí esta copa. Sí, Señor. Aleluya. Pasar. Pero que no se haga. Ahí está el secreto. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hace poco mi iglesia en Puerto Rico no me permitió algo que no quiero decir después. Se me llamó. Me molesté. Pero ¿saben algo? Aprendí toda la vida que tenía que someterme. Y le dije a mi pastor: yo me someto, porque eso es lo que yo enseño. Y si ustedes creen de esta manera, que se haga la voluntad de Dios. Dios habla a través de la iglesia. Y la voz de Dios es la voz de la iglesia para mí. Hay momentos, hermanos, difíciles, pero hay que hacer la voluntad de aquel y no la voluntad de uno, porque haciendo la voluntad de aquel es que vemos la gloria de Dios. Así que la resurrección nos confirma de su sacrificio fue agradable. Y estaba diciendo que esto se vio claramente en el huerto de Getsemaní. Y también cuando dijo que nadie le quitaba la vida, sino que Él la daba voluntariamente. El acto expiatorio en la cruz fue un acto de voluntad propia. Por eso dice que no se haga mi voluntad. Para propiciar el acercamiento, la reconciliación entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo su Hijo. Sin embargo, si Jesús hubiese permanecido en la tumba, no habría ninguna garantía para nosotros los creyentes en Cristo de que su sacrificio se había cumplido o había cumplido su propósito y que había sido agradable y aceptado por el Padre Celestial. Por eso sigue diciendo el apóstol en el verso 14 del capítulo 15 que leí: y si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación y aún nuestra fe. En otras palabras, yo estaría haciendo el papel de bobo aquí ante ustedes, hablando de algo que no sucedió. ¿Y cómo yo sé que sucedió si no estaba allí? Porque Cristo se ha revelado a mi vida. Es el amo de mi vida. Converso con Él de las maneras más raras que usted puede imaginarse. Estoy en una luz en Bayamón. Yo vivo en el sur de Bayamón, cerca de Costco, allí la luz. Y estoy hablando con Dios. Y de momento para la luz, el carro, porque está la luz roja. Y después de un rato miro, y la señora que está al otro lado del auto está haciendo así.
En otras palabras, ¿con quién rayo está hablando ese hombre? ¿Ah? Y yo me reí como se rieron ustedes, pero a la vez seguí hablando. Yo me reí de la ignorancia. Ay, qué pena, porque yo no hablo al vacío. Yo hablo con el Dios vivo que se ha hecho caridad en nuestra vida. La mayoría de aquellos regresaron a sus previas labores seculares. Para ellos había terminado la posible visión de un nuevo Israel. Fueron desobedientes a la palabra del Maestro, huyeron frente a la cobardía, definición máxima de su fe, y rechazaron con sus actos de cobardía e incredulidad todas las enseñanzas recibidas. 3 años y medio perdidos. Aún la promesa de resucitar en 3 días. Ellos estaban desanimados. ¿Se ha encontrado usted desanimado alguna vez? No me diga que no. ¿Sabe por qué lo sé? Porque usted tampoco tiene alas. Y una hermana de la iglesia probó y chequeó atrás. Usted no tiene alas, como yo dije el viernes. Ustedes y yo somos seres humanos. Cometemos errores. Oiga bien, como lo puedo decir ahora del púlpito, como pastor yo cometo errores y cometí errores. A ver, yo soy un hombre como cuando ustedes de igual manera, y hay momentos de decepción. Mi mamá se murió a los 54 años. Tengo una hermana paralítica de nacimiento que tiene 52 años, que del lado que tú la tiras se va. Delgadita, con las piernas, qué sé yo, ya virándose cada día más. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué esa niña tan buena? Yo no sé, hermano. Yo solo sé que mi Redentor vive. Y un día lo veré. Y un día le preguntaré de igual manera, ¿saben? Si es que hay lugar para preguntas, porque uno me han dicho que eso es tan glorioso que no hay tiempo para preguntar, sino para adorar al Rey de Reyes. Hasta la tumba se le va en un momento así. ¿Ah? Y usted no está preocupado con la pregunta que usted tenía como ser humano. Usted está alabando al Rey de Reyes. Usted está en el cielo, disfrutando de la bendición de Dios. Al Cristo resucitado confirmó a sus seguidores y nos confirma a todos los creyentes cristianos que efectivamente el milagro de la cruz había sido aceptado y que fue agradable a los ojos de Dios. La obediencia de Jesús fue el detonante para que se manifestara la misma gloria de Dios. Hay algo que olvidamos, que no mencioné el Viernes Santo. Pero cuando Cristo expira, dice el texto bíblico, que hubo personas que resucitaron, que se arrancó el templo, que comenzó una sombra de gratitud que llegó en ese momento a toda esa ciudad. Y yo me he puesto a pensar qué hicieron esa gente después de resucitar. Interesante que la Biblia no los menciona. ¿Ah? Este es testimonio de los discípulos. En otras palabras, aquello fue un acontecimiento que estremeció a Jerusalén. Por eso el soldado que le lanzó el clavo, reacciona diciendo verdaderamente este era hijo de Dios. El impío tiene que también decirlo. Por ello Dios levantó de entre los muertos al que se había despojado de su gloria y le puso un nombre que está sobre todo nombre. Y su señorío hoy no tiene límites. La resurrección del Maestro definitivamente es la confirmación de que el sacrificio de Cristo fue agradable al Padre Celestial. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Son los fundamentos de la fe cristiana en cuanto a la resurrección.
La resurrección ofrece seguridad de que hay intercesión de Cristo. El ministerio de Jesús no terminó con la cruz, ni aún con su ascensión, sino que continúa bajo la inspiración del Espíritu Santo en su cuerpo, que es su iglesia. Romanos nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Oh, gracias, Maestro, porque intercede por mí, porque me metió la pata cuantas veces. Y tú eres un Dios de misericordia y de bondad. Si no, ninguno podríamos estar aquí. El texto bíblico nos plantea un presente, no un pasado. Cristo intercedió y aún está intercediendo por nosotros, por su iglesia, por ustedes y por todos nosotros y nosotras. Cristo tiene la función de sumo sacerdote, y esta función no es delegable a ningún otro ser humano o angelical, según la fe evangélica. Cristo, gracias a la resurrección, es hoy nuestro intercesor por excelencia. Yo amo, y perdonen si hay algún visitante de la fe católica, yo amo a mis hermanos católicos. Dios ha sido tan bueno que me ha permitido predicar en algunos de sus púlpitos en España y aquí, específicamente a la iglesia Santa María de los Ángeles, con el Padre Miguel. Pero no hay otro intercesor que sea Jesucristo el Señor, el que murió por mí, el que resucitó y el que intercede al lado del Padre Celestial por mi vida. ¿Cómo lo sé? Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, me encanta eso, me tratan así, especialmente en mi edad, que me están diciendo hijitos. Hay un hermano de México, de Juárez, pastor de la iglesia Discípulo de Cristo, allí, un santo varón, y él me dice Héctorcito. Ay, usted sabe lo que alguien te diga. Ni mi padre me decían eso, ni mi abuelo me decían eso. Y él desde el púlpito: Héctorcito. Y toda la iglesia empezó a reírse, yo bajaba la cabeza. Así me parece, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, alguien aquí que no haya pecado, levanta la mano, porque lo voy a llevar a casa, no diga que es un santo, yo tengo que tocarlo nada más, abrazarlo y caminar con usted, montármelo en el carro esta mañana. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Usted no cree que eso merece una alabanza? Me parece que este verso es uno de los más bellos textos del Nuevo Testamento y que nos ofrece una gloriosa esperanza de fe. Nosotros sí somos culpables, sí somos culpables y somos reos de muerte, pero tenemos la bendición, gracias a la resurrección, de tener al que debería ser juez como nuestro abogado por excelencia. Su defensa del caso, basado en que él pagó, no nosotros. ¿Cuántos aquí tienen deudas? ¿Tienen deudas? Levanta la mano. ¿Cuántos tienen deudas? ¿Qué les parece que yo le dijera se lo voy a pagar todo? Eso así se ve.
Así debe ser. Usted tiene deuda con el Padre Celestial. Y Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. ¿Y cuál debe ser su reacción? Sí, Señor. De alegría, de gozo, de entusiasmo. Gloria. Él pagó el precio y fue agradable y perfecto al juez. Pedirá la absolución del reo. Estoy hablando de ustedes y de mí. Y el perdón del juez. Solicitará la misericordia de la corte celestial por haberse pagado ya por él los delitos. La resurrección de Cristo nos ofrece la seguridad de que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sustituto, intercede en el cielo por su pueblo, por ustedes y por mí. Y una vez tenemos claro ese pensamiento, ello nos llevará necesariamente al último punto que deseo elaborar. La resurrección, en cualquier lugar, es la garantía de la posibilidad de vivir vida victoriosa. Amén. Algo que comencé, ahora voy a finalizar. Cuando Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Mire, hermano, meta eso en el cerebro. A ver, dijéralo. El poder que levantó a Jesús se puede manifestar en tu vida. No porque usted sea buena gente, sino porque Cristo resucitó y porque hay un Espíritu Santo. Sí, Señor. Alábalo. Sí, Señor. La idea que nos quiere transmitir es dual. El mismo Dios que levantó de los muertos a Cristo levantaría a los creyentes en el día de la resurrección. Y yo lo creo. Yo soy fanático. Yo lo creo. Es palabra de Dios. Es palabra de vida. Es promesa de Dios mismo. Si Cristo no resucitó, tampoco hay resurrección para los muertos en Cristo. Yo, siendo estudiante universitario y líder estudiantil en una época similar a nuestra hoy de grandes revueltas estudiantiles, estaba dando un culto al aire libre frente a lo que era o es ciencias naturales. Y cuando salí, unos individuos me agajaron o como que me pararon. Y cuando estoy mirando me doy cuenta que tengo una nube de testigos alrededor. Y comienzan a cuestionar. Fue un jueves por el mediodía. No sé por qué me acuerdo de eso. Y este muchacho, atrevido y respetuoso, empezó a hablarme de Karl Marx. Y yo empecé por dentro a reírme, porque no sabía que yo estudiaba sociología. Mi concentración major, como dicen, en sociología y minor en psicología. Y los que saben un poco de sociología saben que uno de los más grandes sociólogos es Karl Marx. Entonces este individuo que lo que ha leído lo que se llama el Manifiesto Comunista, que es un panfleto, hermano, chiquitito, si te lo lees rápido, pero Marx tiene volúmenes de escrito. ¿Tú quieres hablar de Marx? Le hablé de Marx. Y entonces lo paré cuando siguió con necedades. Uno se da cuenta. Y le dije, ¿sabes la diferencia entre ti y este servidor? Tú estás hablando porque leíste un librito de un personaje que tú no sabes nada sobre él. Yo te hablo de Jesucristo, quien es mi rey, quien es mi amo, quien es mi Señor, que lo he conocido lo personal, no porque mamá y papá,
sino porque se ha hecho real en mi vida y lo alabo y lo glorifico. Yo no amo porque alguien me dijo. Ni siquiera, ni lo puedo decir que estoy atrevido, porque esté aquí. Porque está aquí. Pero como hay gente que no cree en nada, que el libro no se reveló también en esta vida. Una vez a mí se me ocurrió, y lo conté en la iglesia central de Bayamón hace, yo estaba en Dorado, semana pasada, hace 2 semanas antes, 2 domingos antes, que pastoreé Reverendo Gamaliel Ortiz. Y conté una evidencia que yo tuve en esa pastoral, una iglesia que se había dividido y me mandaron allí para tratar de bregar con ella. Y una noche, en un culto de oración, yo le pedí a Dios, Señor, yo necesito algo mayor. Yo llevo predicando tu palabra ya aquí, y llevo así, y es como que me estaba quejando. Y yo necesito saber si hay algo más que esto, o si voy a estar el resto de mi vida con esto a joven y todavía. Y cuando de momento sentí que Dios me tocó, y me tocó tan fuerte que yo creí que me iba a morir, y tuve que gritar: ¡suéltame! ¿Ustedes creen que yo no voy a creer en aquel que hizo los cielos y la tierra? No te toca así. No importa los años que me pasen, los años que me queden, yo voy a seguir predicando en Jesucristo y a este resucitado entre los muertos. Que a esto regala en mi vida. Muchas veces le pedimos a Dios cosas que no sabe lo que estamos pidiendo. Nada más con el toque de su dedo es suficiente, pero se toca con sus manos. ¡Ay! No he vuelto a pedirle nada, Señor, así. No he vuelto, me he atrevido. ¿Sabes? No estoy exagerando. Pues estoy siendo transparente ante ustedes. Eso fue hace 30 y pico de años. Y lo recuerdo hasta el sol de hoy, que fue un lunes para muchos. Si Cristo nos resucitó, amados, tampoco hay resurrección para los muertos, para sus familiares, ni para ustedes mismos. Entonces vana sería nuestra predicación y floja, enclenque nuestra fe. Los cristianos, aunque tengamos un cuerpo vulnerable al pecado, les voy a decir esto: puede revestirse de victoria, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús es el que nos vivifica y nos permite, nos capacita, nos ilumina, nos orienta, nos permite vivir vidas obedientes y vidas victoriosas. Vidas en Cristo. Los cristianos no tenemos que vivir vidas derrotadas. Yo voy a algunos cristianos y siempre dan: ¿y cómo tú estás, hermano? Ay, como Dios quiere. Yo enseño en mi iglesia que no se lo puja a nadie contestando de esa manera. Perdone. Ay, como Dios quiere. Ay, váyase al primer grado con los niños a aprender otra vez la Biblia. Ay, Dios quiere que tú vivas así. Ay, yo voy a entregarla, yo voy a dejar de predicar. Me voy, hermano, no soy más pastor, ¿sabes? Me voy a renunciar a todo. Porque si eso es lo que la iglesia hace y preaprende, ¿dónde entonces vamos a llegar a qué? Ahí como Dios quiere. Como diría mi pueblo: sí, sí, Pepe. No tenemos que vivir vida derrotada con actitudes
y actividades derrotistas. Es lamentable ver a tantos creyentes esperando el juicio final para poder vivir en la gloria de su reino, olvidándose que la resurrección del divino Maestro de Galilea es una garantía de que los creyentes podemos y debemos vivir en el presente el reino de Dios, porque entre nosotros está la viabilidad de ese reino, ya que Él vive en nosotros. Por eso dice nuevamente el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo. Dilo otra vez, vamos otra vez juntos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muchas personas lo están diciendo por primera vez en su vida. Y con la palabra usted está dando algo aquí. ¿Ah? No es que Pablo fue perfecto. Es más, el texto bíblico nos enseña que le estaba predicando desde un balcón y un muchacho se quedó dormido. ¿Ah? Y tuvo que atender al muerto y levantarlo, porque se cayó, digo yo. Mira si era bien, tú sabes, era aburrido. Buen escritor. Yo conocí a Daniel Ipani, profesor, doctor de Argentina, que brega con la consejería, y yo tomé clase con él, y yo, un sabio, tantos libros que ha escrito, pero cuando lo escuché en esa de clase, me quedé así. Me encanta su libro, pero sus clases, Dios lo bendiga. Se puede vivir vidas resucitadas en obediencia al Evangelio. La resurrección de Cristo es la victoria de su iglesia. Es la victoria del Señor. Es mi victoria. Es su victoria. Cristo resucitó para que creyésemos y tuviésemos vidas abundantes y agradables a Dios. Es triste ver a cristianos levantándose siempre con aspecto de creyentes descansados, derrotados, infelices. El Evangelio del resucitado es un estilo de vida, un sistema de valores, una experiencia profunda y real. El Evangelio, gracias a la resurrección, imparte novedad de vida, nuevos propósitos y metas, una visión amplia. Antes yo no veía bien. Me puse los evangelios del resucitado y comencé a ver con claridad el propósito de Dios para mi vida y para su iglesia. Nos da la disposición a retar las circunstancias sociales e históricas y sobreponernos a las tragedias. Me decía el pastor ante una persona que estaba aquí ahorita, la señora que profesora en un momento, pero perdió la capacidad de entender cuando vivió la experiencia de la infidelidad. Eso no es fácil. El vivir la experiencia de ver a un hijo morirse. ¿Ah? Yo ruego a Dios, Señor, llévame. No sé si estoy bien, yo estoy pecando, pues llévame. Yo no quiero ver eso. Y hay hermanos nuestros que han sufrido eso. Yo tenía una hermana en la iglesia, la metropolitana, que le mataron al hijo. Y con los años, porque ella nunca lo testificó, se quedó, es humilde, se fue a visitar al reo que mató a su hijo a la cárcel. Amén. Lo perdonó. Amén. ¿Sabe lo que es eso? Son palabras mayores. Eso es una vida que el Espíritu se ha invadido en su persona
y tiene ahora la capacidad de eso. Es como otra hermana ya blanca en mi iglesia, que se levantó en medio de un estudio bíblico y dijo: cuando mi esposo murió, llegamos a la funeraria y allí me enteré que tenía otra familia. Vivía doble vida. De se ríen, de saben la tragedia. Que ver a tu marido muerto y ver que hay otra señora llorando. Y ver hermanos de aquí que se conocen por primera vez. Ella decía cuando se levantó: me dieron ganas de matarlo otra vez. Natural reacción. Pero de momento hizo algo. Públicamente, nuestra hermana Blanca dijo allí: pero pastor, hoy lo perdono. Lo gritó. Sí, Señor. Y se sanó. Y se convirtió en una servidora del reino. Amén. Eso es lo que hace la resurrección. Amén. Sí, Señor. Vivimos porque Cristo vivió. Vivimos porque Jesús murió para que tú y yo viviéramos. Vivimos porque el secreto está no en aquel que vive la vida como autómata, sino en aquel que sabe vivir la vida en plenitud con Cristo. Amados hermanos y amadas hermanas, donde quiera que el enemigo esté haciendo ruido, es lo que estoy diciendo, donde te esté amenazando, donde se te aparezca, es el mismo lugar donde Dios está por visitarte. Puedes medir la magnitud de tu próximo milagro por el tamaño de la amenaza del enemigo en tu contra. Donde el diablo habla basura, Dios está por hacer un milagro en tu vida. Donde el infierno se desata, Dios está por hacer un milagro. Donde el enemigo trata de detenerte para que no entres, Dios está por hacer un milagro. Entre más grande el diablo, más grande es Dios. Entre más grande el infierno, más grande el cielo. Entre más grande la amenaza, más grande es el milagro de Dios. Si el enemigo está amenazando tu fe, tu familia, tu finanza, tu salud. Me encanta la película War Room. Nunca pensé a esta edad que yo vería en la pantalla del cine una película que resalta el valor de la oración. Jamás pensé algo así. Pero lo que a mí me llama la atención es cuando aquella, no la viejita, sino la señora, que es negrita hermana, empieza a hablar en su casa y empieza a reprender. Y empieza a decir: sal fuera. Salga de mi casa. Y de momento abre la puerta de su casa. ¡Sal fuera! ¡Aleluya! Dios está por hacer un milagro en tu vida. Vivir una vida resucitada significa vivir vidas bendecidas en las mismas áreas que el enemigo una vez maldijo. Y si se mira la película otra vez, a la misma vez que ella está haciendo eso, el marido recibe una tentación en una mesa de una señora muy guapa, muy hermosa, y donde se ofrece. Y de momento el marido no puede. Algo lo aguanta. Dice: no, gracias. Tuvo que levantarse y se fue. Él no sabía lo que estaba sucediendo a él, pero ahí estaba el Espíritu Santo bregando. Ahí estaba el resucitado bregando. Porque había una mujer de Dios clamando y reprendiendo al enemigo. Para concluir, estos dos días de experiencia, te agradezco. El acto grandioso de la resurrección de Cristo nos confirma su debilidad. Nos confirma que su sacrificio fue aceptable y agradable al Señor, o al Padre Celestial. Nos ofrece la seguridad de que Cristo intercede en el cielo por nosotros, y finalmente es una garantía a los creyentes
de la posibilidad real de vivir vidas resucitadas, consistentes con Dios y con nosotros mismos. La resurrección nos enseña que la palabra final siempre la tiene Dios. Eso es. La resurrección es la esperanza de los cristianos de un nuevo amanecer. ¿Y qué sería de la esperanza de los cristianos sin la resurrección de Cristo? ¿Qué sería? Les invito a cerrar sus ojos. Permiso el pastor. Yo he sentido a Dios de una manera fuerte en esta mañana aquí. Y Dios está haciendo un llamado a vidas. No solo para buscar su rostro, sino para llenarse de su presencia. Cuando vi a estas jóvenes levantar las manos después de su bautismo, yo comencé a orar. ¿Sabe por qué? Para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, la llenura de Dios. Porque cuando yo vi esa humildad ante Dios, el Señor, llénala de tu presencia. Dios quiere moverse todavía en medio de la juventud nuestra. Lo que Dios me dio en mi juventud me ha valido hasta el sol de hoy. Y yo les quiero decir que hay una garantía. Esto es hermoso, esto no para, esto es, oiga, esto es bueno. Todavía espera, estoy tirando. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Habrá alguien que quiere levantar la mano y dice: pastor, Dios me ha hablado en esta mañana. Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere levantar las manos en esta hora? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios le bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Oye, iglesia, levántese. Si levantó la mano ahora, levántese. Póngase en pie. A diferencia del viernes, yo quiero que pasen conmigo al altar. Hoy yo estoy levantando la mano con ustedes. Venga al altar conmigo. Dios quiere hacer milagros aquí. Dios quiere bendecir. El resucitado se quiere manifestar en su vida. Y aquí hay ancianos deseosos de ministrarle. Venga al altar de Dios. Venga al altar de Dios. Joven, dama, caballero, matrimonio, visitante. Dios quiere bendecirte. Dios quiere tocar tu vida. No importa las circunstancias, las tragedias, las adversidades. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Los ancianos van a bajar con el pastor. Vengan acá, ministren estas vidas. Métase en este pueblo. Llena, oiga, para que Dios bendiga. Hay lágrimas en este altar ya. Dios quiere bendecir estas vidas. Cierra tus ojos, ora a Dios, háblale. Como si estuviera al lado tuyo, al frente de ti. Dile lo que sientes. Dile cuál es tu necesidad. Dile cuánto necesitas de Él. En tu hogar, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu vida familiar. Y gózate. Levante tus manos ahora. Levanta las manos. La iglesia, levanta la mano. La iglesia, póngase en pie conmigo. Este momento de intercesión. Yo necesito que usted ore con nosotros. Yo necesito que se mueva el poder de Dios en su vida, en ese escaño. Que le rinda tributo y pleitesía. Cristo ha resucitado. Primicia ha acontecido. Y Dios quiere que Cristo resucite en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu ser. Pero alábalo. Alábalo un momento. Ni siquiera pídale, alábale. Y después le pide, pero adórale. Alábalo un momento. Adórale un momento. Plantéale, recibe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ay, bendice esta vida. Bendice, bendice, bendice. Bendice, bendice, bendice. Bendice esta anciana. Dios la bendiga. Bendice esta anciana. Dios te bendiga, Dios. Bendice esta vida. Bendice.